Récord. Un saludo muy especial. En este día tenemos la oportunidad de compartir con ustedes un webinar acerca del reconocimiento de título de médico general en Suiza. Mi nombre es Dunjashka Wahlburger, transmitiendo desde la bella Suiza. Esto es MedProject Europa, conformado por mi persona, el doctor Alexander Stoyanovich y el doctor Jeff Mallets en Inglaterra. Comenzamos. Este es nuestro equipo de trabajo. Para Alemania, el doctor Alexander Stoyanovich. Para Inglaterra, el doctor Jeff Mallets. El día de hoy conversaremos acerca de este país ubicado en el centro de Europa, sabiendo que se trata de una confederación, lo cual es importante porque nos permite comprender cómo se organiza Suiza desde el punto de vista geopolítico y cultural. Está estratégicamente ubicado y como fronteras tiene a Alemania, Austria, Italia y Francia, con los cuales tiene acuerdos bilaterales bastante estrechos. El día de hoy conversaremos acerca del reconocimiento del título de médico extranjero, es decir, obtenido fuera de la Comunidad Europea y el espacio de libre tránsito en Suiza. Y este reconocimiento es viable de dos formas, es posible. Así que mantengamos la mira en nuestro objetivo y aprendamos. Lápiz y papel. Como primer paso, vamos a ubicar en Internet cuál es la página que trata este tema. Y veremos que la página está en alemán, francés, italiano e inglés. Esta página trata sobre el reconocimiento de profesiones médicas cuyos títulos han sido obtenidos fuera del espacio europeo y del espacio de libre tránsito. Y el organismo o los organismos reguladores es la Oficina de la Salud Pública, de quien deriva a su vez la Comisión de Profesiones Médicas, que es la MEBECO, y a su vez está el Registro de Profesiones Médicas, que es el MEDREC. Para el día de hoy nos vamos a concentrar en comprender este proceso. Reconocimiento de diplomas de profesiones médicas fuera de la Unión Europea a través de las dos formas, un reconocimiento indirecto o la obtención de un título federal. Y luego conversaremos al final acerca del registro de los diplomas. Primer párrafo. El primer párrafo dice que en regla general, Suiza no reconoce los diplomas en medicina humana, dental, veterinaria o farmacia otorgados fuera de la Unión Europea y o la Asociación Europea de Libre Tránsito. No los reconoce de manera directa, en regla general. Sin embargo, si un Estado miembro de la Unión Europea o el espacio de libre tránsito reconoce un título obtenido fuera de estos espacios, Suiza tiene convenios y Suiza realiza algo llamado reconocimiento indirecto, que es el reconocimiento del reconocimiento. Por lo tanto, el concepto del reconocimiento del título de las profesiones médicas en Suiza se basa en un reconocimiento de un reconocimiento previo en la mayoría de los casos. Ahora, comprendamos que la Suiza no forma parte de la Comunidad Europea, pero sí del espacio de libre tránsito. Y aquí está la mayoría de los países que firman estos tratados, puesto en rojo la mayoría de los países de los cuales normalmente provenimos la gran parte de este grupo, o de donde la mayor parte de miembros de este grupo puede haber logrado previamente un reconocimiento. Supongamos que
venimos o queremos ejercer en Suiza, pero no tenemos una homologación previa. Suiza permite que el proceso continúe a través de la obtención de un diploma federal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hemos obtenido una homologación previa, podemos trabajar de todas maneras en Suiza y obtener un reconocimiento obteniendo este diploma federal, que es un examen. Este examen se puede realizar o se puede tener acceso a él solamente luego de 3 años de ejercicio en suelo suizo, que es el examen federal de medicina que presentan todos los médicos que se gradúan acá en Suiza. Perdón. La otra cosa importante es que este examen que se presenta, si hay una parte del examen que no hemos aprobado, tenemos la opción de repetir hasta aprobar esta parte del examen en varias oportunidades. Es teórico y es práctico. Ahora, Suiza dice, vamos a hablar ahora del reconocimiento indirecto cuando venimos con un reconocimiento previo de otro país. Suiza dice, bueno, la persona que llega ha tenido un reconocimiento indirecto. Para realizar el proceso, esta persona debe tener un permiso de residencia o un derecho de trabajo que le permita estar aquí trabajando. Y en la mayoría de los casos es cuando la persona que requiere reconocer su título está casada o posee nacionalidad suiza o europea, o su esposo es suizo, europeo o pertenece a algún estado miembro de la Asociación de Libre Tránsito. Ahora bien, puede suceder que la persona no tenga nacionalidad europea o no está casada con un europeo. En ese caso, pudiera suceder que fuera contratada por necesidad de servicio, porque tiene un perfil, un currículum tan interesante, o no hay otro médico suizo que se esté postulando o no logran cubrir el cargo. Pero hay que guardar en mente que, perdón, que generalmente para la contratación hay un orden en los cuales los suizos egresados de universidades suizas, los suizos egresados de universidades extranjeras, los acuerdos fronterizos, el resto de los europeos y también las excolonias. En este orden es que se llenarán los puestos de trabajo de manera general. Muy bien, continuamos. ¿Tenemos una homologación previa? Sí. Es que esta homologación ha sido obtenida en las condiciones que debe. Y aquí entendemos que el segundo párrafo dice que la persona está autorizada para ejercer y ha obtenido el reconocimiento de su diploma de acuerdo al artículo 2, párrafo 2 de la Directiva de la Unión Europea 2005-36, que se refiere a la formación de los estudios. Solamente eso. Este artículo se refiere a una sola cosa, a que los estudios médicos que han sido homologados corresponden a la normativa, al cuadro europeo, en duración y en penso, nada más. Y es este artículo, esta directiva, que permite a la mayoría de las personas que han obtenido una homologación en países terceros venir a Suiza. ¿Ok? Ahora, gran parte de nosotros, muchos médicos latinoamericanos, obtienen una homologación en España. Y esto en España, para dar cumplimiento a esto, es un trámite que se llama acreditación. Acreditación es el trámite en España que da cumplimiento a esta directiva. Y este es un trámite que se realiza a través del Instituto del Ministerio de Educación de manera gratuita y que se puede realizar también online. Tips. Apenas se recoja la homologación española, en ese mismo momento, porque es la misma oficina, se puede, con los papeles en la mano, que es el formulario de solicitud, etcétera, solicitar la acreditación de la homologación de los estudios. Acreditación de los estudios. Ese trámite no dura más de un mes y la respuesta llega directamente a nuestra casa.
Es un trámite que es funcionario dependiente, para lo cual, dependiendo del grado de información del funcionario, este funcionario puede responder, no pasa nada, introducimos, tramitamos, o puede decir, tráigame los papeles nuevamente, a pesar de que ya usted tiene un expediente adentro con todos los papeles, pues acaba de homologar. Depende un poco del funcionario. Lo importante es que estén preparados para los dos escenarios, para que les digan, lo iniciamos con el expediente que ya tenemos, o para que les digan, necesitamos recibir sus papeles de nuevo. ¿Ok? Recordando siempre que se entregan solo fotocopias y que demora un mes y es totalmente gratuito. Ok, continuamos. El escenario es que tenemos nuestra homologación, tenemos nuestra acreditación y tenemos un permiso de trabajo. Luego viene la pregunta a la hora de finalmente reconocer el título. ¿Es que esta persona ha trabajado durante los últimos 5 años, al menos 3, en el país que lo ha reconocido y o en Suiza? Esto es muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque tenemos el caso de Alemania. Alemania, por ejemplo, no reconoce la acreditación y pasa a la persona directamente a pruebas de exámenes de vocabulario médico y de conocimiento médico. Sin embargo, Suiza sí dice, ok, yo reconozco que tus estudios, el estudio de la persona que está haciendo la solicitud, corresponden al cuadro europeo porque está acreditado. Ahora, Suiza pregunta, ¿es que usted ha ejercido en el país que le homologa o aquí en Suiza? Y usted dice sí o no. Si usted no ha ejercido en el país que lo ha homologado, usted puede ejercer estos 3 años en Suiza y así dar cumplimiento a esta parte. ¿Ok? Ahora, ¿cómo completamos estos 3 años? Obteniendo un puesto de trabajo. Y generalmente en Suiza lo que se estila es realizar postulaciones espontáneas, lo cual para algunos de nosotros podría ser interesante. Uno se postula espontáneamente. No hay un llamado a un concurso para entrar a un posgrado. A veces puede haber una publicación de una necesidad de un médico para un puesto determinado, pero por lo general los médicos se van postulando espontáneamente. Y luego que se postulan espontáneamente, si la carta de motivación y el currículum vitae es interesante para el reclutador, es convocado a una entrevista de trabajo. Y será la entrevista de trabajo, cómo se desenvuelve esta entrevista, que finalmente podremos obtener lo que necesitamos, que es nuestro puesto de trabajo. Ahora vamos a ver de qué manera se puede dar cumplimiento a estos 3 años acá en Suiza. Sabemos que si queremos venir a Suiza debemos entender un poco la política y la cultura. Este es un país que está dividido por el idioma y tiene diferencias culturales. Es un país multicultural y bastante tolerante. De manera que se aceptan entre sí y conviven entre sí a pesar de sus diferencias. Tenemos la Suiza francesa, cerca de la frontera con Francia, la Suiza germanófona, que es extensa, la Suiza italiana y el cuarto idioma que se habla aquí, que es el romanche. Esta es una división por idiomas de la Suiza. Observamos que la mayor extensión territorial es de habla alemana. Esto es bastante interesante porque eso ya nos indica que siendo médicos y no sabiendo si de un lado necesitamos ir a otro puesto de trabajo, el alemán es el idioma más hablado en Suiza y es donde hay el mayor volumen de puestos de trabajo y es la zona donde los salarios son más altos. Importante para recordar. Luego tenemos el francés, que está en esta zona, generalmente, donde vamos a tener competencia con las personas que vienen desde Francia y con las ex colonias. Hay que guardarlo en la mente. Para la parte alemana,
Competimos con los austríacos y con los alemanes. Italiano, tenemos el Cantón de Tesino. 8.1% de la población en Suiza tiene como idioma principal el italiano. Suizo-alemán es el dialecto que se habla en los suizos germanófonos y va variando de cantón y cantón. Esto no debe atemorizarnos, pues la gran mayoría de los suizos, a menos que sean personas mayores, adultos mayores, dominan el Hochdeutsch, que es el alto alemán, de manera que para comunicarse entre sí utilizan el Hochdeutsch con cantones distintos, pero cuando están internamente en su propia ciudad, pueden utilizar dialecto con las personas que son de su ciudad, con sus coterráneos. Es interesante saber que existe una frontera entre la Suiza alemana y la Suiza francesa, donde los cantones serán bilingües, donde tenemos Berna, Friburgo y Valais. Yo particularmente vivo y trabajo en el cantón de Friburgo, que está ubicado más o menos por acá. Ok, entonces, en Suiza se habla 4 lenguas. Venir a Suiza pensando que se va a poder ejercer hablando inglés es tener mucha esperanza, porque estamos enfrentándonos con un personal médico suizo en la localidad que en su mayoría habla ya, son bilingües, hablan francés-alemán. La gran mayoría habla inglés, ya tienen 3 idiomas. Y si por casualidad en la escuela escogen un cuarto, porque es la potestad de la escuela escoger un cuarto, estamos hablando con alguien que habla 4 idiomas. Y si por casualidad es hijo de un extranjero, mínimo habla 5. De manera que tenemos que tener buenas competencias lingüísticas, es lo ideal, no es obligatorio. Hay personas que hacen su carrera en Suiza hablando solamente un idioma, sea francés o sea alemán. Para iniciar nuestros procesos, solamente vamos a necesitar un nivel de conocimiento, de dominio lingüístico de acuerdo al cuadro europeo B2, cuyo examen sea de una institución reconocida. Esto quiere decir que podemos hacer el curso en diversas instituciones, pero debemos preparar el examen de un instituto reconocido, sea para la Alianza Francesa, sea para TLC, sea para el Instituto Goethe o sea para el Instituto de Cultura Italiana, el instituto pertinente. ¿Ok? Avanzamos. Seguimos haciendo nuestro checklist y continuamos diciendo, tengo una homologación previa y acreditación o está en vías de, pero eso sí, tengo permiso de trabajo, porque puede que no tengamos la homologación, vemos que tenemos una opción, pero necesitamos tener un permiso de trabajo, porque si no, nuestro empleador va a decir, es que yo tengo derecho a contratar a esta persona, sí o no. Y lo otro, necesitamos dominar uno de los 3 idiomas básicos, alemán, francés, italiano, en el orden de importancia. Y viene entonces la duda, los 3 años. Es que ya usted cumplió los 3 años en el país que lo homologó o en Suiza. Y de repente usted se encuentra ante la situación de decir, no he cumplido los 3 años, que es el caso que estamos analizando. Estos 3 años se pueden cumplir, sí, trabajando en público o en privado, no importa. Se pueden cumplir también en una tasa de ocupación que puede ser variable, que solamente cambia el tiempo en el cual lo vamos a hacer. Estos 3 años se cumplen en el país que nos otorgó la homologación o directamente acá en Suiza. Puede ser 3 años a una tasa de ocupación al 100% o 5 años a una tasa de ocupación al 60%, lo cual quiere decir que usted puede compensar un contrato de trabajo en un organismo, una entidad, en un hospital, en un consultorio médico, en una clínica, a una tasa determinada que puede ser 100, 80, 50 o 60, pero que en el lapso, en el transcurrir del tiempo, siempre se puede negociar y volver a cambiar, sea en subirla a un 100 o en descenderla, dependiendo de factores tales como estamos agotados físicamente, tenemos una vida que no nos permite rendir al 100% y queremos descender, la tasa de porcentaje, tengo un proyecto de salir embarazada, cosa que nunca se dice en una entrevista de trabajo.
Lamentablemente, en Suiza no podemos decir esas cosas, pero puede suceder. Ahora, ¿dónde vamos a trabajar? Vamos a hacer 3 años, sabemos que vamos a hacer 3 años para que nos den un título de reconocimiento de nuestro título de médico general. Ahora, ¿qué es lo que para mí, en lo que yo he observado, lo más inteligente? Tratar de completar estos 3 años dentro de un plan de formación. Si ya tenemos una especialidad previa, tratar de regresar a la misma. Y si tenemos intenciones de hacer una especialidad, estos 3 años suman para la especialidad. ¿Ok? Comprendiendo que en Suiza hay establecimientos hospitalarios o clínicas privadas que tienen derecho a formar a los médicos. Vamos a profundizar un poco este tema. Tenemos que hacer 3 años en una tasa de ocupación variable, puede ser en diferentes entes, pero resulta que hay una lista de establecimientos públicos y privados que están reconocidos para formar al especialista. De manera que esto nos cambia un poco la perspectiva. Suiza es un país en el cual no hay un examen para entrar a una especialidad. No hay un llamado a concurso ni una fecha para entrar a una especialidad. En Suiza, las especialidades se construyen gracias a la planificación del interesado, quien se va a dirigir a este ente online y verá el plan de formación que le interesa, sabiendo que nuestro objetivo primordial es lograr estar contratados 3 años. Si logramos en esos 3 años tener la plaza en cualquiera de las pasantías que nos exige el plan de formación que nosotros deseamos, está perfecto. También puede suceder que nuestro primer puesto de trabajo no corresponda a la especialidad que deseamos. O sí, lo que podemos saber también es que hay una alta probabilidad de ser empleados en el área de psiquiatría. Hay una gran necesidad. Si luego de hacer nuestras postulaciones espontáneas aún no entramos o no somos llamados porque no tenemos experiencia, nadie nos conoce en Suiza y hay oportunidad de empezar en una rama distinta, acéptenla. Y una vez que estén dentro, reevalúan si les gusta, si no les gusta, si les sirve para su currículum, de todas maneras están sumando para los 3 años, y si pueden inmediatamente comenzar, una vez que pase el periodo de prueba, que ya demostraron que la persona que los empleó está contenta con ustedes, postularse a a otra institución. Y aquí vamos a explicar un poco esta página. Los programas de formación de posgrado médicos en Suiza son 45. 45 títulos de especialista y 37 títulos de formación profunda. Esto es en francés, lo pueden leer en alemán también o en italiano. Y va enumerado por letras, orden alfabético, comenzando por anestesiología hasta los últimos. Usted busca su plan de formación, su posgrado, el cual le interesa. Al cliquear en el nombre del posgrado que le interesa, ahí aparecerá el plan de formación y ahí le dirá, necesita para obtener el título de anestesia, pediatría, biología, lo que sea, tanto número de años, tantos años de formación inespecífica, que son los primeros 3 años, y 2 años de formación específica, que es un hospital determinado universitario donde solamente se hará eso. Esto difiere un poco a lo que es lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra mayoría. Ok, seguimos tratando de comprender cómo es esto. Para poder saber dónde nos podemos emplear una vez que hemos decidido una especialización determinada, o podemos escoger varias, medicina interna, infectología, y entonces hacer búsquedas de cuáles son los hospitales o establecimientos de formación que son avalados para cumplir estos 3 años avanzando en un posgrado, porque tiene más sentido,
y al cabo de 5 tener un título federal. Y vemos que aquí hay algo interesante, cabinet medical. Quiere decir que acá en Suiza existen consultorios médicos donde los doctores que llevan estos consultorios médicos han seguido un plan de formación para sí mismos que les otorga la potestad y el derecho a ser formadores en un área determinada y pueden contratar al médico dependiendo de la complejidad del centro durante 6 meses, un año o 2. Y allí debemos ver también qué es lo que nos pide nuestro plan de formación. Suiza es tan flexible que si en algún momento dado uno obtiene un puesto de trabajo y resulta que nos dice que necesitamos hacer, por ejemplo, un año de un hospital general. Eso quedó vago. Un año hospital general puede ser cualquiera, cumplido. Luego le dice, tiene que hacer un año de consultorio médico en la especialidad que usted requiera. Dermato, por ejemplo. O le van a valer solamente 6 meses. No pasa nada. Usted está empleado, de repente para el título le valen 6 meses o un año, pero puede ser que su empleador esté contento con usted y le prolongue el contrato de trabajo, lo cual para usted es interesante. Siempre te garantizar que tiene un contrato de un año o 2, sea reconocido o no sea reconocido para la formación, para luego negociar otro puesto de trabajo. No vaya a ser que, llegado el tiempo, se le termine el contrato y usted se quede sin trabajo. Eso no es una condición ideal. Lo ideal es planificarse. ¿Ok? Muy bien. Una vez que escogemos acá y acá, aquí escogemos la disciplina, el título en el cual nos queremos recibir o el título que queremos reconocer. Y luego la damos a buscar y ahí nos saldrá toda la lista en toda la Suiza y allí comenzamos la postulación. Suiza tiene una clasificación de sus hospitales y centros de salud que van D, C, B y A, que es la clasificación de tiempo de derecho de contrato que pueden hacer que sea reconocible. Tenemos que hay consultorios médicos que solamente tienen derecho a un periodo de reconocimiento para una especialidad determinada solo de 6 meses, mientras que hay otros que es para un año y hay otros que pueden ser contratos para 2 y hay otros que es el tipo A, que es ya el universitario súper complejo, que lo puede usted contratar durante 2 o 3 años, pero que no lo van a contratar antes de que usted tenga ya reconocido su título de médico general MEBECO, o sea, cuando ya usted hizo sus 3 años. Antes de hacer esos 3 años es muy difícil que un hospital universitario lo contrate. También es interesante saber que existen centros de salud que tienen buena infraestructura, como el Hospital Cantonal de Friburgo, que ofrece formaciones universitarias en varios posgrados, pero que, por ejemplo, el área de pediatría no tiene ninguna clasificación. Como a usted le interesa hacer 3 años, usted se queda haciendo sus 3 años, por ejemplo, en el Hospital Cantonal de Friburgo, porque a usted le interesa pediatría, y luego da un salto a un hospital tipo A. ¿Ok? Por ahora nos estamos concentrando en ver cómo podemos hacer estos 3 años. Yo toda la parte de posgrado la explicaremos en otro webinar. Recientemente, Suiza decidió convocar a los médicos a realizar este trámite, registro de diplomas. A partir del enero del 2018, toda persona ejerciendo la profesión médica en Suiza debe tener registrado su título en este organismo que se llama MedRec. Y en esta oportunidad dieron plazo hasta diciembre de 2019. ¿Y por qué decía que había que reconocerse como inscribirse como título no reconocible? Porque si hubiera sido reconocible ya habríamos acumulado todos los requisitos y ya habríamos tenido nuestro título directo. Pero para aquellos que todavía no han realizado los 3 años o que le falta uno de los requisitos, al inscribirse será no reconocible. Al completarse los requisitos que falten, se obtiene el reconocimiento final. Esto tiene un costo de 800 a 1000 francos y es un procedimiento que tarda entre 3 a 4 semanas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Para la Confederación Suiza
y para la Oficina de Salud Pública es importante para saber cuántos médicos hay, si están ejerciendo, dónde están ejerciendo y en vías de qué están ejerciendo. ¿Cuál es el plan de estos médicos? ¿Van vía un reconocimiento? ¿Van no vía a un reconocimiento? Sabiendo que cada cantón es diferente. Hay cantones en los cuales, por ejemplo, el cantón de Vaud es bastante restrictivo, tal vez porque tiene una gran afluencia extranjera por Francia, en los cual este cantón dice que al cabo de 5 años, si usted está allí, usted no tiene derecho a continuar trabajando a menos que usted presente un título de especialista reconocido. Si 5 años después de usted estar en el cantón de Vaud, usted no ha obtenido un título de especialista, el cantón de Vaud le dice no tiene derecho a continuar trabajando acá, búsquese otro cantón. Pero aquí venga cuando ya tenga, después de 5 años, su título de especialista. Tener eso en mente también. Ahora, ¿para qué funciona o qué ventajas tiene este MedReg? Este MedReg es un número. Una vez que uno se inscribe, a uno le dan un número. Este número es el llamado número GLN. Ahora, este número GLN quiere decir Global Location Number. La inscripción al MedReg es una sola vez. Usted se inscribe una sola vez al MedReg. Inscribió su título para reconocimiento de título de médico general. Obtiene un número, que es el número que le va a identificar durante ese periodo hasta que consiga su especialización. De manera que este número de identificación se le otorga a quienes están con títulos extranjeros en vías de reconocimiento y a quienes ya obtienen el título federal. Sirve para reconocer y para facturar. En mi caso, me pongo de ejemplo, homologada en España sin nunca haber trabajado en España. Llego a Suiza con la homologación. Estudio hasta nivel B2 de francés, B2 C1 de alemán. Comienzo a buscar trabajo. Me contratan en el trabajo y a lo largo del 2018 me dicen, es responsabilidad suya de estar inscrita en el MedReg. Y yo dije, bueno, tengo hasta diciembre para hacerlo. Sin embargo, el Hospital Cantonal de Friburgo me ofrece una oportunidad de trabajo como especialista sin tener reconocimiento de ningún tipo por necesidad de servicio. Y me dicen, por favor, ¿tiene usted ya su MedReg? Y yo dije, todavía no lo tengo. Es necesario que lo habilite en este caso porque usted va a facturar como especialista. Y gracias a ese número, yo puedo trabajar como especialista sin tener reconocimiento de la especialidad, sin haber culminado mis 3 años en el Hospital Cantonal de Friburgo. Así de flexible puede ser la Suiza. Continuemos. Bueno, en algún momento, cuando enviemos los papeles hacia el MedReg, que no estamos obligados a hacerlo durante el proceso de búsqueda de trabajo y de entrevistas de trabajo, porque es una inversión que puede ser de 800 a 1000 francos, también debemos inscribir en este organismo con cuál idioma nos estamos inscribiendo en Suiza. Generalmente la gente inscribe un idioma y ese es el idioma con el cual seremos evaluados al final cuando estamos, sea terminando el posgrado que hemos escogido o sea reconociendo el posgrado previo que hemos hecho. Tenemos que comprender que en Suiza, igual que en Estados Unidos, el examen no es al entrar al posgrado, el examen es al salir del posgrado. De manera que habrá un examen oral y habrá un examen escrito, que dependiendo de la especialidad, como dermato, es el board europeo, que es en inglés, y luego el examen oral es en el idioma en el cual uno se siente más fluido, sea francés o alemán, como lo deseemos. ¿Ok? La inscripción del idioma también tendrá un costo. Cada idioma nos costará algo. Si en el camino incluimos otro idioma con el cual decimos que nos sentimos más eh, más cómodos y confortables, tendremos que pagar una tasa. Lo otro es que una vez que presentemos el comprobante de haber aprobado el nivel B2, dependiendo del tiempo o del organismo, el ente regulador, que es el MedReg, se tiene la potestad de decirle a usted, quiero que repita el examen porque han pasado muchos años y usted no ha ejercido en el idioma, por ejemplo, o porque necesita corroborar algo.
para saber que realmente usted tiene ese nivel. Continuamos. Esta es la lámina de resumen de cómo obtenemos el reconocimiento de título médico extranjero obtenido fuera de Europa en la Suiza. Y esto es gracias a que puede que vengamos homologados o no y acreditados, pero siempre necesitaremos un permiso de trabajo, un nivel de idioma, los 3 años de ejercicio. Y una vez que hemos acumulado todos estos pasos, si no tenemos homologación previa, vamos directo a examen, ya lo dijimos. Esto nos conlleva al reconocimiento de título médico MEBECO. Hemos completado los 3 años, cumplimos con todo. Ahora sí podemos optar por un hospital tipo A y hablar de especialidades. Esta es la oficina de la salud pública que rige la MEBECO, que es el organismo de la sección universitaria que tramita todos estos asuntos, donde al empezar a tramitar todo lo que es registro, MedReg, etcétera, hay una persona, por lo general, que se ocupa de su dossier, de su expediente. Y es la persona que le va a decir siempre, su expediente está en tal etapa, le falta o no le falta. Generalmente son muy amables y no hay este problema burocrático de se perdió, no lo encuentro. Nunca he escuchado eso. Es un proceso cuando hablamos de inscribirnos como para el MedReg, la respuesta tarda un mes. Sea que nos estemos inscribiendo por primera vez, en el caso de que cumplamos o no con todos los requisitos o que ya los tengamos, un mes después llega la respuesta con un número de inscripción y si ya hemos trabajado 3 años y completamos todo, con el título MEBECO y si ya hemos hecho todo antes, viene con el carnet de médico, aunque no hayamos pisado la Suiza. Existe el caso de colegas que se han inscrito en la MEBECO, en el MedReg, han trabajado 3 años en un país, en el país que les otorgó la homologación, han obtenido la nacionalidad europea correspondiente, tienen formas de comprobar un nivel B2 de idioma, enviaron sus documentos y un mes después, sin haber pisado Suiza, reciben un número de registro, el título de reconocimiento y un carnet de médico que tiene ventajas desde el punto de vista lo que es farmacias, atención médica, etc. Y desde aquí estamos hablando el día de hoy, desde Friburgo. Esta es mi ciudad, este es el río que lo atraviesa y bordea esta ciudad medieval, que es un cantón bilingüe, frontera entre la Suiza italiana y, perdón, la Suiza alemana y la Suiza francesa, donde cruzando una calle vemos que todos los anuncios están en alemán y cruzando hacia otro lado está en francés. Todo está en bilingüe, yo vivo por acá, arriba. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y si tienen preguntas, pues estamos abiertos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima emisión. ¿Aló?